Advertencia: este vídeo puede perturbar la infancia de algunas personas. Hola a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y se llama La verdad sobre los dibujos animados 1. Angélica, Rugrats. Los bebés no existen, son imaginación de Angélica, quien es ignorada por sus padres. Los bebés en Aventuras en Pañales no existen ni son producto de la imaginación de Angélica, porque su madre la ignora y su relación con su padre es poco profunda. En realidad Carlitos murió hace mucho con su madre, por lo que Carlos es un manojo de nervios. Tommy nació muerto, por lo que Hugo pasa en el sótano haciendo juguetes para su hijo que no tuvo la oportunidad de nacer, y los de Billes tuvieron un aborto. Angélica no podía decidir si los niños sin nacer serían hombre o mujer, entonces inventó el mismo personaje en su cabeza, pero con diferentes géneros. Para All Grown Up. Angélica era una esquizofrénica bipolar, haciéndose adicta a los narcóticos, devolviéndola a su niñez, y sus creaciones la obsesionaron de nuevo, pero para interactuar con ellos, los hizo más viejos. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína. Julio, en su depresión, se casó con una prostituta busca dinero Gold Digger. El único Rugrats que no era producto de la imaginación de Angélica era Dil, pero Angélica no notaba la diferencia entre él y sus creaciones. Dil no seguía sus órdenes, y en un ataque de desesperación y enojo, Angélica lo golpea reiteradas veces gritando y gritando, a lo que Hugo llega corriendo y la aleja de Dil, pero ya era tarde. Dil tenía una hemorragia cerebral, lo que resultó en una deformación, que al crecer fue más evidente. Por lo que vive siendo ridiculizado por su rareza y retardo. En la película en la que viajan a París, Carlos se casa con una prostitúa llamada Kira. Él en realidad se iba a casar con una prostitúa diferente, pero ella solo lo quería por su dinero. Kira tenía una hija llamada Kimi que le fue arrebatada por ser adicta a la cocaína. Angélica imagina a Kimi por las historias que cuenta Kira. Suzie fue en realidad su única amiga, que le seguía el juego de sus creaciones. Por ella, Suzie se convierte más tarde en psicóloga y se asoció con Nickelodeon para crear Aventuras en Pañales. Cuando Angélica murió por sobredosis de drogas, ella ayudó en su funeral. La muerte de Angélica fue triste, porque por su adicción, ella fue alejada de la sociedad, lo que llevó a una ruptura con la realidad, y su eventual muerte. Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, imaginando amigos alrededor de ella, y jugando con las vidas de sus creaciones. Angélica falleció antes de los 30 años de edad. Tuvo que nacer, por lo tanto, a partir de 1964. 1965. Suzie podría tener una edad muy parecida a Angélica y estudió psicología, por lo que no podría ser menor de 25 años cuando vendió los derechos a Nickelodeon antes de 1991. 2. Elga Pataki. Oye Arnold. Elga representa la vida de una niña con trastornos bipolar y malos comportamientos. Este caso es real. Si no te traumatizó la verdadera historia de Rugrats, Aventuras en Pañales, la de Hey, Arnold. Oye, Arnold. Aumentará el grado y arte del creepyasta. Se dice que los productores de esta compañía buscaban a personas que tenían contacto con niños o adolescentes con problemas psicológicos, como traumas o cosas similares. El punto es que el origen de Hey, Arnold, según un integrante que participaba de la transcripción de los guiones de la animación, es que venía de una historia real ocurrida hace varios años atrás en Moscú, Rusia. Existía una niña de 14 años de edad aproximadamente, que estaba en un internado, por tener malos comportamientos y sufrir de trastorno bipolar peligroso. Todo comienza porque Elga era la niña rara en la escuela y Arnold era un chico joven de su misma edad que se acercaba a ella para ayudarla y hablarle. Pero un día Arnold se dio cuenta que no estaba muy bien su mente, y se alejó, y ahí comenzó su problema. Entró en una depresión grave, con muchos intentos de suicidio. Su familia no la podía controlar y por eso decidió internarla, pero la niña no quería. Cuando estaba en su casa se escapaba todos los días a espiar a Arnold y a seguirlo. Testigos afirmaron que era su sombra. A Arnold y a su familia no le agradaba esto, y se lo hizo saber a la familia de Elga, la cual, ya desesperada por encontrar una solución, hizo internar a Elga, lo que costó mucho pero lo lograron. Pasó una semana y Elga logró escaparse e ir a buscar a su amor imposible. A Arnold le daba miedo e hizo que la internasen en un psiquiátrico restringido para personas con problemas más graves. Allí Elga pasó una semana porque al 7º día internada, al ver que no podría escaparse, se cortó la mano para que la llevasen a un hospital. De ahí sí se pudo escapar, pero no llegó a encontrar a Arnold ya que se desangró en el camino y cayó muerta. Cuando la policía la encontró, la llevaron a la morgue donde, analizando su cuerpo, encontraron unas letras marcadas en la piel con algo con filo. Supuestamente eran cortaduras que formaban el nombre Arnold.
La historia es muy trágica y dicen que algún psicólogo del internado la vendió a un productor. 3. Supercampeones. Oliver está en un coma profundo y sin piernas por el accidente que tuvo en el primer Capitán. Este final solo fue emitido una vez al aire y no se volvió a repetir debido a que era muy fuerte. Se dice que en este último capítulo Oliver Atom juega en la final Japón vs Brasil. Ya casi al final, Oliver patea el balón y la pantalla se pone en blanco. El blanco de la pantalla se desvanece y se nos muestra a Oliver de niño en un hospital. Según se cuenta, Oliver es mostrado acostado en una camilla y despierta contento contándole a su mamá que ha soñado que ganaba la Copa del Mundo. Su mamá lo abraza y en esa toma se puede ver que Oliver no tiene piernas. Recordemos que en el primer capítulo de la serie, Oliver se salva de ser atropellado por un camión, debido a que el balón su mejor amigo lo salva. Este capítulo se titula Un gran sueño. Al final de cuentas, el balón le salvó la vida pero no las piernas. Todo fue un sueño. 4. Cadog. Al final de la serie el gato mata a su hermano trágicamente, ya que al creador de la serie le mataron el hijo. El trágico fin de Cadog. ¿Alguna idea de por qué esta gran y exitosa serie de Nick terminó de producirse? Bueno, según cuenta los del staff técnico de Nickelodeon, el creador de Cadog sufrió de una fuerte y horrible perturbación psicológica tras haberse enterado que su único hijo fue secuestrado y asesinado brutalmente. El creador, al tener este gran impacto, decidió matar a sus creaciones de una manera brutal y horrible dentro de una historieta. La historieta relata lo harto que está Gato de Perro por su actitud tan hiperactiva. Esto ocasiona que Gato sufra de un ataque de ira y tome una llave y asesine a su hermano perro. Tras este suceso, Gato se encuentra en una situación complicada ya que su siamés se encuentra junto a él muerto, y para que no lo acusaran de asesinato idea un plan para que parezca el cadáver de perro completamente destrozado inculpando a otro personaje. La idea de Gato era hacer fingir que perro sugiera el camión de la basura, y entrar a un desguazadero donde el conejo rancio trabajaba el monto el cadáver perro dentro de una grúa para desasearse del cadáver, y luego dentro de esa escena aparece un sujeto jamás aparecido en la serie donde enciende la grúa dentro del deshuesadero y le dice a Gato que sabe todo lo que hizo y le iba a costar caro, y utilizando el brazo de la grúa lo asesina brutalmente aplastándole el cráneo completamente, y así termina la historieta con la imagen cruda y desgarradora de un perro muerto y un gato sin cabeza. Tras ser terminada esta historieta junto con muchos bocetos de su hijo muerto, el creador de Cadog fue internado en un centro de psiquiatría dentro de Florida. 5. Coraje, el perro cobarde diabólico. Esta serie se caracteriza por ser una serie de un perro cuyo temor es superado por salvar a su ama, del peligro de monstruos de dimensiones extrañas que aparecen en ningún lugar. A principio esta serie no era de destino infantil, tenía como destino el adulto y la sugestión hacia el ocultismo y práctica de diferentes ritos oscuros. El nombre del pueblo es Ningún Lugar, un lugar donde acontecimientos extraños aparecen. Esto en realidad era una interpretación de ritos oscuros sobre el desierto donde podía hacerse sucesos extraños y ritos inexplicables sobre lo sobrenatural. El perro es fuente indispensable en los rituales oscuros para hacer este tipo de prácticas, y en caso era de que el perro escapaba del mal para que los sujetos no hicieran este tipo de ritos, tras tratar de liberar a su ama. Lo curioso de esta serie que varios de sus aspectos siguen siendo notorios para el público adulto, tales son como los dibujos tan reales y tenebrosos de los detalles de cada personaje secundario, de las imágenes frecuentes que aparecen dentro de la serie que no llegan a tener ningún sentido aparente, pero su verdadera función es tener fines subliminales en los televidentes tales como pesadillas, e incluso la curiosidad de llegar a hacer rituales sin tener temor de hacerlos. Una curiosidad de la serie es la máscara que utiliza el coprotagonista Justo Bolsa. Estudios psiquiátricos de los últimos años han comprobado que la mayoría de los niños tras ver varios capítulos de esta serie sueñan con la máscara. Es curioso pero es una realidad evidente que esa máscara tiene un significado, no comprobable aún pero lo es, aún creen que es un simple programa infantil. 6. Hello Kitty no tiene boca porque la hija de la diseñadora de Kitty tenía cáncer bucal. No todo es oro lo que parece. La leyenda urbana narra y nos cuenta que en los años 70 una niña de 14 años estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos no daban ya ninguna esperanza de salvación de la pequeña a su familia. No había cura posible. Iba a morir, así que la madre de la niña, Ikaka Shimizu, desesperada, acudió a todo tipo de iglesias, cultos y ritos, pero al no obtener resultados se inició en el ocultismo y satanismo, para al final, hacer un terrible pacto con el diablo. Esto nos puede recordar un poco a la serie de Riget, El Reino, segunda parte y continuación de Kingdom.
Y Kakashi presentó la niña al diablo para que la curase y le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a Hello Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola, y la palabra Kitty de origen chino significa demonio, entonces Hello Kitty significaría hola demonio. Como curiosidad sobre el porqué de que Hello Kitty no tenga boca es que debido al caso de cáncer en la boca de la hija de su diseñadora. 7. Jimmy Neutron ¿por qué no tuvo final? ¿Alguien se ha preguntado por qué esta fabulosa serie de televisión ya no fue transmitida, junto en el momento donde Jimmy y Cindy estaban juntos? Dentro de Nickelodeon existió el relato de por qué el fin de Jimmy Neutron sin algún final aparente después de que Jimmy y Cindy estaban juntos, y después del encuentro de Timmy y sus padrinos mágicos, uno de los creadores de esta serie fue brutalmente asesinado tras haber terminado una de las más grandes creaciones de Nick al haber juntado Jimmy Neutron y a Timmy Turner en una fantástica aventura. Se encontraron unos prototipos de guiones e ideas de capítulos en donde Cindy y Jimmy eran novios, y se cazaban en el futuro y otro en donde Jimmy viajaba al espacio y tenía un encuentro con los visitantes de su primera aparición comenzando la cuarta temporada. Tras el asesinato de uno de los creadores, el segundo creador de esta serie decidió terminar con la serie. Este co-creador de la serie creó una historietas en donde Jimmy Neutron tenía aventuras sexuales y altos contenidos de homosexualidad. Ahora este sujeto se encuentra desempleado tras opacar la historia de Jimmy Neutron. Gracias Steve por terminar con una serie tan buena. Solo a una mente enferma se le ocurre crear una historieta de Jimmy Neutron fornicando con Goddard, y así termina la serie según este sujeto. 8. Bob Esponja. La felicidad que muestra Bob oculta la tristeza que sufrió en la infancia. Una cara repleta de tristeza, pesares y, por qué no decirlo, los traumas de la infancia, en los que ahondo en las siguientes líneas. Para explicar bien la historia, debo comenzar diciendo que Bob no tuvo una infancia feliz. La escuela de fondo de Bikini estaba llena de exóticos peces comestibles muy apetecidos por los humanos, corales preciosos y otras especies marinas que suscitan sin gran interés en la mayoría de los seres marinos tanto como terrestres. Pero Bob no pertenecía a un exclusivo de grupo selectos de animales. Bob Esponja en solitario era cuya única gracia era poder transformar su cuerpo como él quisiera. Tampoco inteligente era huérfano y por lo demás, no era bonito. Por esto fue que nunca integrado al club de los exóticos y durante años fue el hazmerreír de la escuela. Pero todo terminaría cuando un fondo de Bikini llegó sin niño huérfano llamado Patricio. Era una estrella de mar, y fue incluido en el colegio apenas si supo su historia. Era rosado, gordo y bastante estúpido, un poco más incluso estúpido que Bob. Y no tardaron estos dos especímenes en hacerse amigos, cosa que no duraría mucho tiempo. Porque solo amigos fueron durante unos años, hasta que Bob supo que Patricio estaba enamorado de él. Este es el suceso que gatilla una serie de eventos que harán de Bob sin servicio extremadamente infeliz, detalles que tal vez expondré en la ONU próximo escrito en mi blog. Ahora enumero algunas de las desgracias de Bob y las razones de la existencia de su cara triste en su mejilla izquierda. Bob es psicopateado constantemente por Patricio, por lo que vive pendiente de que su ano no pueda servicios de objetivo uno de los 5 brazos de Patricio. Bob vive en una piña debajo del mar, una piña, algo terrestre, como si viviera en la ONU humano de la ONU Cochayuyo, denigrante. Bob trabaja en el crustáceo cascarudo, sin antro de perdición donde van todas las sardinas y atunes maleantes de fondo de Bikini, quienes constantemente piden cangreburgers para saciar su hambre los antes volver de una delinquir. Más el temido fantasma de fondo de Bikini, el holandés volador navegante dicen por ahí también, si aparece en su trabajo e intenta abusar sexualmente de Bob. Bob, de cómo es estúpido, piensa que este fantasma yucan realmente profanar su cuerpo, la cosa que no es cierta ya que el holandés volador posee sin pene metafísico. Por último, Calamardo, su querido vecino, no quiérelo. Bob perdidamente enamorado de Liz Calamardo, ya que su clarinete produce vibraciones musicales en todo su cuerpo que hacen sentir un servicio especial de la ONU Bob. Pero Calamardo no desinteresado en Bob. Solo piensa en su clarinete y aunque no crean, Calamardo desinteresado en Don Cangrejo, el jefe de Bob, ya que se pasa rollos con sus tenazas. 9. Ed y Eddy clausurados por episodio homosexual. Esta serie tiene un extraño y cómico final. Decidió que sus personajes debían hacer algo fuera de lo común. Se creó el episodio llamado Journey to the Center of the House. Este episodio Ed
Ed y Eddie tienen una aventura para conseguir dinero dentro de la casa de Double tras sus padres salir de viaje. En este episodio se muestra una escena donde que Double D y Eddie se encuentran dormidos en casa de Double D mientras Eddie duerme, tiene una erección y Double D toma su pene y lo empieza a masturbar. Al sentir esto, Eddie besa de Double D y confiesa a Double D su amor por Ed. A la mañana siguiente, Ed se encuentra desconcertado, pero como su personalidad lo es, actúa como imbécil a no comprender lo que pasaron. Double D y Eddie, pasando esta escena, buscan dinero para conseguir caramelos y empiezan a excavar. Tras romper varios tubos de agua se inunda la casa y su imagen final es de Eddie diciendo que la vida no te regala dinero pero sí amor, y se besa de nuevo con Double D, terminando así un capítulo horrible, el más horrible de la serie y el último, cerrando para siempre la aparición de estos personajes. Según el creador, no es malo que los niños aprendan lo que es la homosexualidad, que solo así se puede asimilar dentro de sus personajes favoritos. 10. Puka es una prostituta coreana. Puka es una prostituta coreana, así de sencillo. ¿Por qué coreana? R igual porque el personaje se creó en Corea del Sur. ¿Por qué es una prostituta? R igual porque se creó en base a la figura de las geisas, damas de compañías de Japón. En otras palabras, Puka es un prostituta pequeña. 11. Doraemon. Nobita está en coma y Doraemon es su muñeco que más aprecia. Circularon toda clase de leyendas urbanas ante el inconcluso final y se generaron fanfics como que Doraemon se queda sin batería y Nobita debe elegir entre cambiarle las pilas perdiendo toda su memoria o hacerse un experto en robótica para salvarle. Elige lo segundo y lo consigue con mucho esfuerzo y estudio en un futuro donde comieron perdices en el espacio-tiempo. Pero fue la versión que se arraigó como leyenda urbana la que se llevó los honores. Doraemon es un sueño de Nobita. No solo esto, sino que en ese hipotético y nunca jamás emitido episodio vemos a Nobita tal y como es en realidad, un niño con cáncer. Existen versiones con leucemia, autismo, sida, en silla de ruedas o en coma, que se despierta de un sueño o tal vez despierta del coma. Ese sueño eran todos los capítulos que hemos visto hasta ahora y todas sus aventuras con Doraemon, todos sus amigos, su historia de amor con Shizuka, todo era un sueño de un pobre niño sin amigos, impedido por su enfermedad. Se buscó también otra leyenda urbana muy similar para Supercampeones, con Oliver postrado en una silla de ruedas e imaginando y soñando toda la serie. 12. Ren y Stimpy. Stimpy padecía de locura ocasionada por la pérdida de su amigo Ren. Ren y Stimpy es una serie que en un tiempo fue para niños y después retransmitida para adultos, ya que su alto y sugestivo contenido sexual despertó en los niños mucha curiosidad, al igual que sus grotescas imágenes en el show, y por eso dejó de ser transmitida varios años hasta que MTV retransmitió el show. Dentro de esta retransmisión existió un capítulo donde Stimpy padecía de locura ocasionada por la pérdida de su amigo Ren. En este capítulo muestra que Ren se suicida tras el pleito con dicho compañero. Stimpy, tras haber ocasionado la muerte de dicho amigo, decayó en las drogas explícitamente, y enloqueció. En su locura secuestra a un par de jóvenes de entre 10 y 16 años cuyo objetivo era violarlas y después matarlas tras su fuerte problema mental. En dicho capítulo se muestra a Stimpy mostrando su virilidad, y la violación de dichas jóvenes siendo demacradas mientras sus extremidades eran desmembradas de su cuerpo. Tras haber hecho este horrible acto, la policía llega al lugar del crimen viendo a esas jóvenes violadas y brutalmente descuartizadas por el gato con locura. Tras que la policía se dispusiera a arrestar a Stimpy, él se da un tiro en la cabeza acabando con su vida. Los productores pensaron que fue una obra maestra dicho episodio, pero MTV se rehusó a transmitir dicho programa y cancelar la producción de más episodios de esta famosa serie. Según los directores de MTV, era el episodio más horroroso jamás creado, como mostrar una violación de niñas y asesinato, hasta para el público adulto era algo grotesco y fuerte. Tras esto, Ren y Stimpy murieron para siempre.